Mateo capítulo 22, verso 15. Vamos a leer el 15 al 22. Iniciamos hoy la serie Las dos caras de la moneda. ¿Lo tienen? Yo quiero que usted tenga su Biblia ahí, aunque estaba en la presentada, porque vamos a estar usando este contexto completo. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Les dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por ellas. Son refrigerio para nuestra vida. Te pedimos que por medio de ellas podamos crecer. Ponga el deseo y el anhelo de conocerte a través de tu palabra. Ellas son la única guía a ti. Te pedimos, Dios mío, dirección, guianza de tu Espíritu Santo en este lugar, y que los corazones y la mente estén dispuestos a escuchar tu voz. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, amado. Las dos caras de la moneda. El término de las dos caras, comentábamos que es este término que se usa para poder evaluar la situación desde ambas perspectivas o de diferentes puntos de vista. Se usa el término de las dos caras para decir: tú lo ves de este lado bien, pero si te pones de aquel lado te vas a dar cuenta que no está tan bien, está mal. Tú lo ves de este lado derecho, pero cuando la miras de otro ángulo, desde otra perspectiva, te das cuenta que no es como tú pensaste. No es como tú creías. Es como el refrán, que también es sinónimo de escuchar los dos lados de la campana. Ustedes saben que nosotros hemos escuchado mucho ese término. ¿Qué te dijo fulano? Me dijo esto. No, pero también escucha a Sutanejo. Porque así como Rafael te dijo eso, entonces Rodolfo, ve a ver lo que él dice. Porque una cosa es lo que te diga él y otra cosa es lo que diga aquel. No vaya a opinar de acuerdo a lo que te dijo esa persona, porque le escuchaste solamente de un solo lado de la campana. Eso es lo que podemos decir cuando queremos ilustrar el significado de los dos lados de la moneda. Y nosotros, en esto que leímos, vamos a ver cómo hay dos ámbitos distintos que ven las cosas diferentes para obrar en el mundo. Está el gobierno y está también el gobierno religioso. Está la institución religiosa y está el gobierno como tal, que siempre opinan diverso, manejan las cosas diversas, etcétera, etcétera, para manejar los asuntos del pueblo. Esto era lo que pasaba en esta lectura que nosotros vimos. Y no es que está exento de nosotros verlo en nuestro día, porque en nuestro día nosotros también vemos eso. En tal forma que en momentos de mucho desespero, ninguno de nosotros nos sorprendemos cuando viajamos y estamos en la calle y vemos un cartel en grande que dice: José Manuel, pastor a la presidencia. Usted no se sorprende hoy en día si lo ve. Usted lo puede ver. José Manuel, pastor a la presidencia. Porque la iglesia sabe gobernar con justicia.
por ejemplo. Eso en un momento desesperado que pasa eso. Y no es que nosotros, como nosotros hemos compartido anteriormente, no es que no estamos en desacuerdo, es una bendición que un dirigente de nuestra nación tenga principios cristianos, que sea cristiano, es una bendición. Pero otra cosa es usar lo que Dios ha instituido como ministerio para edificar la iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo, lo que es propio para el reino de Dios y los asuntos espirituales, usarlo como si fuera un poder político para nosotros gobernar. Son cosas diferentes. Y muchas veces el ver las cosas de dos puntos de vista trae acciones desesperadas. Cuando la iglesia sale de lo que realmente es su orden, de lo que realmente fue llamada, la iglesia fue llamada para testificar de que Cristo vino en carne. La iglesia es el cuerpo funcional de Cristo, que le dice al mundo, hay esperanza, hay salvación, porque Cristo vino a este mundo, murió en la cruz y resucitó para que tengan vida en Él. Entonces el concepto es, lo primero, que el asunto es espiritual. Por el desespero y por ver las dos formas, la iglesia dice, podemos nosotros tomar carta en el asunto. Y esto era lo que pasaba en los tiempos de Jesús, cuando Él fue confrontado con esta pregunta que leímos hace poco. Pero antes de entrar a este detalle, hubieron 3 ocasiones que ellos se enfrentaron, los fariseos, al maestro. La primera fue cuando Él entró al templo y volteó las mesas. Usted se acuerda muy bien porque eso es bastante famoso, muy conocido. Fue en el momento que nuestro Señor entró al templo y vio lo que estaba aconteciendo. Vio que habían convertido el lugar de oración en un mercado. Estaban esas personas vendiendo y comprando en ese lugar. Y cuando vio esto, el celo del Señor empezó a volcar las mesas y a reprender a todo el que estaba ahí. Porque ese lugar donde ellos estaban era el lugar santo del templo. Usted sabe que en el templo, esa sala grande era el lugar santo, donde las personas iban ahí a orar. Muchos oraban de pie, otros se podían tirar, se podían arrodillar hasta acostarse para orar al Señor en ese lugar. Era el lugar santo. Aparte estaba el lugar santísimo, pero en el lugar santo ellos tenían ese mercado. Y por eso entonces el Señor les dice a ellos en Mateo capítulo 21 verso 13: mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Oiga, esto se lo había dicho a la máxima autoridad del sistema religioso en el templo. Y allí en el templo fueron expuestos lo que tiene que ver en su liderazgo con el egoísmo que había, con el materialismo que tenían, con la soberbia que ellos vivían. Y entonces el Señor entra y lo confronta, lo reprende y le dice una gran verdad. Porque ellos habían dejado poco a poco que en el templo entraran a mercadear. Y ya era algo normal estar dentro del templo y vender palomas y vender asuntos. Estaban en una sinvergüencería ahí. Ese fue el primer acontecimiento que ellos fueron confrontados y su reputación fue golpeada. Porque en el momento que ellos estaban escuchando esa reprensión, los ciegos y los cojos en ese momento iban donde el maestro y ¿sabe qué? Él los sanaba. Y cuando empezaban a ser sanados, empezaban entonces a proclamar Hosana al Hijo de David. Esto le picó. Fue muy fuerte para ellos, porque estaban en ese momento presenciando, en un momento en el que fueron reprendidos, y ellos entonces presenciar lo que es señal propia del Cristo, milagros y prodigios adjunto de la palabra de Dios. Y realmente esa palabra era tan fuerte
que usted se preguntará, ¿y cómo fue que ellos se quedaron callados? Porque era palabra de Dios reprendiendo la condición del hombre. ¿Usted se acuerda cuando el Señor dijo, el que esté libre de pecado? Muchas veces yo he pensado, pero cualquiera podía decir, bueno, yo le voy a tirar una pedra, porque nadie sabe lo mío. Pero cuando es el Señor, el mismo Dios, que confronta tu vida y tu corazón, tú quedas congelado. Y esa palabra de reprensión llegó a ellos y no pudieron hacer nada, solo quedarse y ver lo que estaba pasando. Ese fue el primer acontecimiento por el que ellos empezaron a decir, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo porque estamos quedando mal. Lo que más les importaban a esas personas era su reputación. Era su forma de ellos manejarse, hacer las cosas y llevar el gobierno en el ámbito religioso. Cuando fueron confrontados, entonces su orgullo fue golpeado. El segundo acontecimiento fue estando Jesús enseñando en el templo, en el verso 24 y 25 de ese mismo capítulo. Él está enseñando la palabra. Y van estos hombres y le dicen, pero ¿con qué autoridad tú predicas esa palabra? ¿Con qué autoridad tú lo haces? ¿Y quién te ha enviado a predicar con tal autoridad esas palabras? Y el Señor le dice a ellos, antes de yo responderle, dígame algo. El bautismo de Juan el Bautista, ¿era del cielo o de los hombres? Esa es una pregunta muy fuerte. Porque Juan el Bautista fue el profeta que Dios estableció para llevar el mensaje del cielo después de los 400 años de silencio. El pueblo había aceptado la palabra del profeta Juan. Ellos habían sido bautizados. Ya Juan había bautizado muchas personas. Y cuando él le dice el bautismo de Juan es del cielo de los hombres, ellos entonces quedan cuestionados, se miran y dicen, espérate, si decimos que es del cielo, entonces nos van a decir, ¿por qué ustedes no creen esas palabras? Pero si decimos que es de los hombres, el pueblo, si es posible, hasta nos apedrea. ¿Y qué decimos? Y qué decimos? Bueno, nosotros no sabemos. Y dice el Señor, bueno, pues como ustedes no saben, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad predico. Aleluya, de un aplauso al Señor. Bendito Dios. Eso era sumamente delicado, porque cuando tú vas a un lugar donde una persona tiene ahí su fortaleza, donde realmente esa persona es respetada, es bien vista, y sin embargo, la palabra de Dios, que no tiene que ver con quién sea, lo que está mal y lo que está bien, en el momento en el que ellos se encontraban, la palabra empezó entonces a golpear su condición, a golpear su vida, y como ellos no querían recibir esa palabra como los niños, sino que eran sabios en su propia opinión, no se arrepentían de esa palabra, al contrario. Esa palabra, en vez de traer a ellos reprensión y ellos arrepentirse de su condición, no era así. Lo que hacía era que lo ponía más soberbio, más irritado, más engreído, y decían, tenemos que buscar la forma de ver cómo sacamos a Jesús de ahí. Lo que más irritaba a estos hombres era que con tanta sabiduría, tanto conocimiento del cielo, y ni siquiera ellos le habían otorgado un certificado oficial de rabino. Y sin embargo, cuando llegaba al templo, todos querían ir donde Jesús, porque tenía la palabra de vida y le seguía los milagros y prodigios. Para que usted vea que en el aire lo que había era mucha envidia ministerial. Y decían, algo tenemos que hacer, pero hay que sacarlo del medio, porque ese es nuestro territorio. Para que usted vea de dónde viene el sentimiento que ellos dicen, vamos a reunirnos para hacer esta pregunta. Vienen de varios capítulos.
Pero entonces el tercer acontecimiento fue con la parábola de los labradores malvados. El capítulo 21, versos 45 y 46, hay algo muy interesante que ellos dicen. Pero antes, yo quiero que usted vaya conmigo y leamos esa parte de Mateo 21. Vamos a leer del verso 33. Agarre su Biblia ahí, que no lo tenemos ahora mismo proyectado. Quiero leerlo. Dice: oíd otra palabra. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a labrarlos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Y ahí entonces donde viene ese versículo que está ahí. ¿Qué dice? El 45. Y oyendo sus palabras, sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Oiga. Ellos dijeron en ese momento: oye, eso es nosotros, pero no podemos hacer nada porque el pueblo lo ha recibido. Las señales están ahí, las palabras de vida están ahí. No podemos hacer nada, pero vamos a planificar cómo lo vamos a eliminar del medio. Esa parábola hace una ilustración de cómo en la historia del pueblo de Israel el Señor manda profeta, el Padre manda profeta, y ellos eran expertos en matarlo. Enviaba hombres de Dios con el mensaje del cielo y ellos lo apedreaban. Y cuando vino el Hijo de Dios, entonces en ese momento lo estaban rechazando y planeando cómo sacarlo. Cuando Él dice esa palabra, ellos lo entendieron y dijeron: bueno, eso a nosotros. Pero ya en su mente y en su corazón estaba el odio, el resentimiento, el celo ministerial. La palabra no podía calar, no iba a hacerlo porque ellos ya tenían ese corazón endurecido. Inmediatamente dijeron: vamos a hacer algo, vamos a darle una pregunta que él mismo por su propia palabra se condene. Pensando como hombre, pero es absurdo al tú pensar que estás haciendo algo contra el mismo Dios. Ellos imaginaron que si podían dar una palabra, una pregunta que lo comprometiera y que él dijera algo que pudiera condenarlo legalmente, entonces ahí se cumpliría su cometido. Usaron los discípulos de los fariseos, cara no muy conocida, para que se lleguen a Jesús, y se unieron contra los herodianos. Y los herodianos era un partido político que lo que ellos hacían, que le rendían fidelidad al pueblo de Roma y a Herodes. Ese partido político no se llevaba nada bien
con los fariseos. Los fariseos no soportaban a esta gente, porque eran personas que estaban de acuerdo con el César, con el gobierno, y ellos no querían nada con esto, especialmente los impuestos o el pago de los tributos. Por eso ellos dicen, vamos a reunirnos, llegamos a él, le hacemos esta pregunta, no hay para atrás. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos dicen, él es rabí. En el momento que hagamos esa pregunta, está entre el medio del pueblo de Dios y en medio del gobierno. Como son dos perspectivas distintas, él va a decir una de las dos. Eso fue lo que ellos pensaron. Él va a decir una de las dos, porque un lado opina, dice, gobierna y dirige diferente, y el otro también. Y a mí me gusta esta parte, porque ellos entonces mandan a los discípulos de los fariseos, poco conocidos, cara, ¿verdad?, poca vista, y van ellos allá, descritos como personas no gratas. Van ellos allá donde el maestro y le preguntan. Ellos entran con adulación, empiezan como a adularlo. Mire, le dice, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de nadie. Oye, mira cómo vienen ellos con adulación, no mira la apariencia del otro. Dinos pues, ¿qué te parece? Entonces, después que lo adulan, entonces vienen con la gran pregunta. ¿Qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César, sí o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Qué fuerte. Después que una gente empieza a ponderar a otro. Porque mira, tú eres un hombre que viene de Dios, tú eres un hombre que tu palabra, lo que tú dices, lo que tú haces, oye, realmente, entonces la persona que le gusta eso ya se pone así, como un pavo. Se pone como un pavo así. Sí. Y estos hombres iniciaron por ahí para hacerle esa pregunta, un gancho, ¿verdad?, muy fuerte. Y ellos empiezan entonces a adularlo, pero el maestro, nuestro Señor, estamos hablando que su identidad es la verdad. Por eso él una vez lo confronta y dicen hipócritas. Es como los niños. Un niño tú le das un regalo, le das una paleta, ¿te gustó? No, no me gustó. El niño te lo dice claro, porque el niño va por la verdad. Y cuando ellos fueron a hacer eso, esperaban que él entonces le iba a responder con mucha amabilidad, respondiendo como ellos lo alzaban con esa palabra. Y él le dice, hipócritas, ¿por qué ustedes me tientan? Y le dice, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción. Le dijeron, de César. Y le dijo, da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron. ¿Sabe por qué? Nadie había respondido algo así. Siempre se había visto que una cosa es cumplir al gobierno y otra cosa es cumplir a Dios. Eso es lo que siempre ellos habían escuchado y visto. Una cosa es como ciudadano cumplir al gobierno y otra cumplir a Dios. Por eso ellos dijeron, lo vamos a atrapar aquí. Pero cuando él dice, denle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, nunca habían escuchado esto. Por eso es que dice que ellos se maravillaron. Y tú te preguntas, ¿cómo se van a maravillar unas personas que lo aborrecían y lo que querían era que con su propia palabra pudiera condenarse? Sin embargo, cuando escuchan esta sabiduría, lo que hace es que se maravillan. Señores, ustedes estaban enfrente del mismo Dios. ¿De dónde viene la ciencia? ¿De dónde viene toda sabiduría? ¿De dónde? Del centro de la vida, que es Dios. ¿Qué puede el hombre hacer, por más inteligente que sea? Estudiar cómo funciona la cosa.
Pero nadie puede crear nada desde cero en la física, en la ciencia. Dios es el que lo hace. El hombre lo más que puede hacer es estudiar cómo funciona el universo, cómo funciona el mundo, cómo funciona la biología, cómo funciona la naturaleza. Todo conocimiento es del centro de la vida, que es Dios. Ellos estaban frente al verbo de Dios. Por eso, aunque tenían malos sentimientos, tuvieron que maravillarse, Joel. Tuvieron que hacerlo. Y cuando ellos se van, mire algo. Lo que ellos estaban preguntando, fíjese porque era delicado. Él estaba hablando del tributo, que es ese impuesto cobrado anualmente. Era muy importante para Roma, porque con esto ellos costeaban a los militares, a esos hombres que entraban a las ciudades para someterla. Su gobierno, que pintaba o que expresaba prosperidad, ellos usaban pago de impuestos para favorecer muchas veces, por eso eran famosos, a los pueblos que ellos subyugaban. El pueblo judío no le gustaba eso, porque realmente, usted sabe que hemos hablado muchas veces, que al ellos estar subyugados, y era una nación idólatra, eso a ellos le ofendía grandemente. Y su dinero tenía que dárselo a esa gente. Para que usted vea lo difícil que es. El pueblo lo acepta a él. Pues lo vamos a poner entre la espada y la pared. Era delicado. Con ese impuesto, ellos se les cobraba el 10% de la cosecha de los granos, el 5% de lo que es el vino y el 5% del aceite. Y el 1% de los salarios. Ya usted sabe por qué estaban irritados esa gente. Irritados con eso. Y cuando entonces le preguntan, él les dice, él les responde: denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No era pregunta fácil, era muy delicado. Muéstreme la moneda del tributo y qué hay. Usted sabe que hoy en estos tiempos la población, cuando el presidente, ¿verdad?, cuando el gobierno dijo, bueno, hay una crisis, hay un problema, vamos a cobrar los impuestos, se zapateó todo el mundo. Claro. Y de una vez se dijo, vamos a hacer un asunto allí en la Plaza de la Bandera, porque si sacamos el PLD también lo sacamos. Pero fíjense, hermano, el pueblo se mueve de esa forma, pero la iglesia no se mueve así, hermano. Porque la iglesia conoce la voluntad y los tiempos de Dios. La voluntad y los tiempos de Dios. A veces decimos la palabra como tal, pero en el dicho al hecho, como dicen. El Señor, el mismo Dios, es quien pone reyes. Eso lo vamos a ver más adelante en el otro mensaje. Pero toda autoridad viene de Él. Y a veces hay cristianos y personas que son los que están adelante de la trifulca. Son los que están adelante. Aquí esto se va a revoltear. Cuando la voluntad de Dios se aplica, quizás viene el persona y dice, no, una huelga de hambre. Aquí vamos a hacer una huelga de hambre en la calle. Porque no puede ser. Pero el libro que tú lees, la palabra del cielo, te dice que tienes que acatarte a la voluntad perfecta de Dios. Porque nada puede pasar en un gobierno si no es que Dios lo ha puesto. Por eso el maestro da una respuesta a esa pregunta que los estremeció, como nunca ellos lo habían escuchado. Porque del orden divino, él le dice que cumplan, pero hace la reseña, cumplan, pero den a Dios lo que es de Dios. Su obediencia. Y la primera obediencia que tiene que ver es como hijo de Dios, pero como ciudadano. Hay personas que dicen, no, porque yo no me someto a nadie, yo no me someto a Dios. Hay gente así como gente rebelde, como excusa de que no se someten ni que a nadie. Mire, hermano, si usted es un hijo de Dios y camina y vive bajo la autoridad de Dios, no hay autoridad que no venga de Dios. Si es para bendición o si es para juicio, Dios puso ese hombre ahí. Él lo puso, Él lo quita. ¿Usted se acuerda de David con Saúl?
¿Se acuerdan de David con Saúl? Mucha gente dice, David, ya es tiempo. Tumba a ese hombre, tumba a Saúl de ahí. Y David dice, no, el ungido Dios lo puso ahí. Él está ahí. No, cuando Dios lo quite. David, hazlo ahora. Y en tanto afán con él, y en tantas cosas que lo estaban induciendo, que David le cortó una parte de lo que es el manto donde él se acostaba. Y dice que David se sintió mal profundamente, porque dijo, no, he ido por encima de lo que Dios ha establecido. Dios lo puso, Dios lo quita. ¿Se entiende? ¿Verdad? Dios lo puso, Dios lo quita. Porque nuestro proveedor no es el gobierno. Nuestro proveedor, ¿quién es? ¿Quién es? Dios. Por eso se reveló ante el pueblo como Jehová Jireh, que Dios proveerá. Y si en el tiempo bueno y en el tiempo difícil Él es mi Dios y mi Señor, entonces yo debo de entender que no importa lo que yo esté viviendo, lo que se imponga en el gobierno o lo que no, Dios es mi proveedor y hay confianza en Él. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Y terminamos aquí, Porque no podemos, ¿verdad? Vamos a pasar al otro mensaje la otra semana. La pregunta es, ¿por qué el Cristo mandó a pagar impuestos a un pueblo pagano? Wow, déjelo ahí. Denle un aplauso al Señor. Déjelo ahí.